Hola, vamos a derivar hoy esta función, pero en vez de utilizar las reglas de derivación directamente, vamos a utilizar la derivación logarítmica. Ya veréis cómo, utilizando este tipo de derivación, algunas derivadas se simplifican bastante. Vamos a por ello. Bueno, nos dicen que derivemos la raíz cúbica dentro de un cociente, pero en vez de empezar a derivar directamente la raíz cúbica y luego multiplicar por la derivada de este cociente, lo que vamos a hacer es aplicar primero logaritmo o tomar logaritmos en ambos lados de la igualdad. Vamos a por ello, tomamos logaritmo neperiano de f de x y logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x cuadrado y todo eso, como digo, entre 1 menos x. Bueno, la primera consideración, pues nosotros podemos tomar logaritmo neperiano en los dos lados de la igualdad, no hay ningún problema. Si f de x es igual que esto, el logaritmo neperiano de f de x es igual al logaritmo neperiano de la raíz cúbica, ¿vale? No hemos cambiado nada. Ahora, antes de empezar a derivar, en el primer miembro de la igualdad no puedo hacer nada, pero en el segundo miembro, aplicando propiedades de los logaritmos, podemos hacer lo siguiente. Mirad, esto es el logaritmo neperiano y esto que tenemos aquí, esta raíz cúbica de esta fracción que está elevada a 1, lo podemos escribir como el logaritmo neperiano de x cuadrado partido de 1 menos x y elevado a 1/3. Hemos transformado una raíz en una potencia. Por las propiedades de los logaritmos, este exponente lo vamos a traer aquí delante multiplicando, ¿vale? Claro, esto lo puedes hacer siempre y cuando te sepas las propiedades de los logaritmos. Aquí estamos aplicando la primera. Logaritmo de una potencia es igual a exponente por el logaritmo de la base. En este caso la base es toda la fracción. Vale, pero aún podemos todavía simplificar más. Tenemos 1/3 por, yo le voy a poner aquí un corchete, porque tengo el logaritmo de un cociente. Y aplicando otra propiedad de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador, x cuadrado, menos el logaritmo del denominador, de 1 menos x. Es decir, logaritmo de un cociente es diferencia de logaritmos. Logaritmo de numerador menos logaritmo de denominador. Pero ahora, incluso aquí, podemos seguir simplificando un poquito más, porque vuelvo a tener aquí una potencia, con lo cual ponemos 1/3 por, y este 2 me lo voy a pasar aquí delante del logaritmo neperiano. Es decir, que he vuelto a aplicar esta propiedad. Logaritmo de una potencia es el exponente por la base, en este caso logaritmo de x cuadrado es 2 por el logaritmo neperiano de x menos todo esto, logaritmo neperiano de 1 menos x, y cerramos el corchete. Ahora sí que hemos llegado a una expresión que ya no podemos seguir simplificando más utilizando las propiedades de los logaritmos. Fijaos que hemos llegado a lo siguiente, hemos partido de tomar logaritmos neperianos en ambos lados de la igualdad, hemos tomado logaritmo neperiano en el primer miembro, y en el segundo miembro hemos tomado logaritmo neperiano y hemos ido desarrollando la expresión todo lo que hemos podido hasta llegar, vamos a marcarlo bien claro, hasta llegar a esto. Bueno, pues estas dos expresiones al final, tenemos al principio en el primer miembro logaritmo neperiano de f de x igual a 1/3 por 2 por el neperiano de x menos el neperiano de 1 menos x. Vale. Si te sabes las propiedades de los logaritmos, esto lo haces en un minuto. Mientras que derivar esto, hombre, no es difícil, pero probablemente te pueda complicar un poco y te puedas equivocar, ¿vale? Oye, vamos a derivar ahora entonces esto. Y empezamos derivando, y voy a derivar los dos lados de la igualdad, claro. Entonces, la derivada de todo esto es la derivada de un logaritmo neperiano. Por lo tanto, la derivada de un neperiano es al denominador la función que tengo dentro del logaritmo neperiano y al numerador la derivada de esa función. Eso es la derivada de un logaritmo neperiano.
esto ya está derivado, no puedo hacer nada más, porque f de x pues es una función, como digo, al denominador, y su derivada, f' de x, al numerador. Y ahora vamos a derivar el segundo lado de la igualdad. Y esto es la derivada de una constante, que es 1/3, por toda esta función. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de toda esta función, que además es una diferencia de funciones, con lo cual tengo que derivar por un lado esto de aquí y por otro este otro. Derivamos esto vuelve a ser una constante por una función, luego esto es 2 por la derivada del neperiano de x es 1 partido por x, menos, como es un logaritmo neperiano, volvemos a poner 1 menos x al denominador, ¿vale? 1 menos x al denominador, y en el numerador la derivada, porque tenemos que aplicar la regla de la cadena, la derivada de 1 menos x, que la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos x es menos 1. Perfecto. El primer miembro lo voy a dejar de momento como está, y voy a coger aquí en el segundo miembro y voy a simplificar esto, lo voy a dejar con una única fracción. Luego esto será 1/3 por, fijaos que aquí tenemos 2 partido por x, lo voy a hacer muy despacio, y menos por menos se convierte en más, ¿vale? Menos por menos va a ser más, y aquí tenemos 1 ya positivo, partido de 1 menos x. Vale, hacemos el mínimo como múltiplo de x y 1 menos x. Pues el mínimo como múltiplo de x y 1 menos x, pues es x por 1 menos x. Bueno, pues x por 1 menos x. Dividimos esto, este nuevo denominador entre el antiguo, las x se me van y me queda 1 menos x por 2, luego 2 por 1 menos x, más, y volvemos a dividir este denominador entre el antiguo, 1 menos x y 1 menos x. Se simplifica, nos queda x por el numerador, x por 1 es x. Vale, seguimos. Vamos a terminar de resolver esta expresión, esto es 1/3 por corchete y aquí dentro tenemos una raya de fracción. 2 por 1 es 2, vale. 2 por menos x es menos 2x, pero menos 2x más x, pues es menos x. Y abajo, ¿qué me queda? Pues vamos a poner, si queréis, x menos x cuadrado, ¿vale? Multiplicamos x por 1 y x por menos x, ¿vale? Vale, luego entonces, aquí ya no podemos hacer nada más. Una flechita, ¿qué tenemos? Pues esto es igual a todo esto de aquí, lo vamos a poner. Luego f' de x partido de f de x es igual a todo esto, 1/3 por raya de fracción 2 menos x, podemos quitar el corchete, no hay problema, partido de x menos x cuadrado. Y nosotros lo que vamos buscando es la derivada de x, vamos a marcarlo aquí bien claro, yo voy buscando la derivada de esta función. Pero es que, fijaos que aquí tengo f' de x, es decir, esta función está aquí, luego esta es la derivada. Luego lo único que tengo que hacer para dejar o calcular f' de x es despejar f' de x. Y tengo debajo, en el denominador tengo f de x, luego esta f de x que está dividiendo pasa multiplicando. Por tanto, f' de x será igual a 1/3 por 2 menos x partido de x menos x cuadrado, y esta f de x pasa aquí multiplicando. Pero oye, no voy a poner f de x, voy a poner lo que es f de x, que es esto, ¿verdad que sí? Pues vamos a cambiarlo, entonces, en vez de poner f de x voy a poner realmente lo que vale, que es la raíz cúbica de x cuadrado partido de 1 menos x. Y ahora sí, hemos llegado al final, hemos derivado finalmente, hemos terminado de derivar. Luego f' de x, que era lo que nos venía, la derivada de la función f, es esto que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto que al final derivar esto de aquí, que es derivar un logaritmo neperiano de x y otro neperiano de 1 menos x, es mucho más fácil que derivar primero una raíz cúbica y multiplicarla por la derivada de
del cociente hay que aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Que se puede hacer, evidentemente, pero con la derivación logarítmica la verdad es que se simplifica bastante el proceso. Ya veis que luego lo único es pasar esta f de x multiplicando, que es lo que tenemos aquí. Bueno, pues ahí lo dejamos. Os espero en el próximo vídeo y si tenéis dudas me las dejáis en comentarios. Un saludo.